La música medieval comprende toda la música europea compuesta durante el periodo de la Edad Media, esto es, aproximadamente entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y el siglo XV. La única música medieval que puede ser estudiada es aquella que fue escrita y ha sobrevivido. Por ello se conserva tan solo la ligada a la Iglesia y las instituciones eclesiásticas, como monasterios y en menor medida la profana creada en los círculos aristocráticos. Estas tradiciones manuscritas solo reflejan marginalmente la música popular de aquella era. La transición de la antigüedad a la Edad Media. Desde sus inicios, la liturgia cristiana y su música estuvieron marcadas por su origen en la tradición judía, canto de la sinagoga, al que vino a sumarse la influencia griega y romana, incluida su teoría musical y su filosofía. Los primeros cantos litúrgicos tenían dos estilos principales. La salmodia consiste en el recitado de versículos de salmos, para el que se usaban diversas fórmulas melódicas fijas. La himnodia consiste en melodías y textos de nueva creación y carácter más cercano a la comunidad. San Ambrosio de Milán hizo extenso uso de los himnos. Ya en estos primeros cantos litúrgicos se usaron formas de ejecución, luego habituales en el canto gregoriano. Las liturgias regionales. El canto gregoriano, a finales del siglo VI, el Papa Gregorio I Magno dirigió una reordenación, reforma y compilación de la liturgia romana. El gregoriano tiene una serie de elementos formales que se pueden resumir en: usa 8 escalas especiales heredadas de los griegos, los modos. El ritmo es libre. Se persigue una exaltación estético-espiritual de acercamiento a Dios. Es monódico, se canta a capela, se canta en latín. Los trovadores. A partir del siglo XII surge el movimiento trovadoresco. Nacen los llamados trovadores. Son compositores y poetas que en ocasiones eran también cantautores. En sus obras se emplean lenguas romances autóctonas, dialectos franceses, alemán, portugués, etc. Los textos de las canciones de los trovadores son de temática muy variada, canciones de gestas, heroicas, amorosas, de carácter político, moral, satírico, piadosas, cantos fúnebres, etc. Los juglares eran andariegos ambulantes que recorrían las villas y aldeas de la Europa medieval. Su profesión consistía en amenizar la vida de las gentes de la época a cambio de dinero, comida y otros bienes. No solo se centraban en la música, también entretenían al público. No eran compositores como si fueran los trovadores. Sus canciones abordaron temas obscenos y el baile de las danzarinas era deliberadamente voluptuoso. Polifonía. Fenómeno musical de gran importancia durante la Edad Media. La polifonía se define como el conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno expresa su idea musical, pero formando con los demás un todo armónico. Dentro de la polifonía medieval se distinguen 3 grandes periodos: el nacimiento de la polifonía, el ars antiqua y el ars nova. Ars antiqua. Se llamaba ars antiqua la forma de hacer música de los siglos XII y XIII, en los que se parte de los primeros ensayos polifónicos y se enriquecen hasta sentar las bases de la polifonía en su etapa de plenitud. Sus más destacados representantes aparecen en torno a la llamada Escuela de Notre Dame de París y son Léonin, un organista de Notre Dame, y su sucesor, Perotin. Ars Nova francés. El Ars Nova fue una corriente musical del siglo XIV que nació como contraposición al estilo anterior, o sea, el Ars Antiqua. Los ritmos, temas y las melodías se vuelven más variadas. La música va adquiriendo cada vez más complejidad en los ritmos y en las voces, obligando a replantear y modificar con frecuencia las normas de su elaboración. Philippe de Vitry escribió en los primeros años del siglo XIV un tratado sobre cuestiones de notación musical, donde exponía los últimos adelantos en este terreno. Su título, Ars Nova, ha servido a la ciencia musical moderna para llamar así a la música del siglo XIV. El exponente más importante de esta corriente artística es Guillaume de Machaut, poeta y cortesano que difundió su estilo hábil y refinado. Guillaume de Machaut compuso numerosos motetes, canciones y baladas a las que introduce grandes libertades e innovaciones técnicas. Su obra más interesante es la Misa de Notre Dame.
La primera que tiene auténtica unidad formal y en la que se relacionan los componentes rítmicos, melódicos y tonales, buscando un efecto de conjunto perfectamente planificado. En Italia se da el madrigal, en él destacó el organista Francesco Landini. El Trecento italiano. En esta época la ejecución de música profana italiana, conforme a lo que poco que sobrevive de la música litúrgica, es muy similar a la francesa, excepto por unas pequeñas diferencias en la notación, que ha sido llamado al estilo cantalina, con una voz alta soportada por dos voces o inclusive una sola, ya que una gran cantidad de la música italiana del Trecento es para dos voces solamente, que son más regulares y de movimientos lentos. Este tipo de textura musical permanece también en las ejecuciones de la música italiana en los géneros seculares, tan populares en los siglos XV y XVI, y fue una importante influencia en el eventual desarrollo de la textura de los tríos que revolucionó la música del siglo XVII. Teoría y notación. La teoría musical griega, heredada por Roma, fue el punto de partida de la especulación musical medieval a través de los últimos escritores vinculados al antiguo mundo clásico, Boecio y Casiodoro, que fueron, con los traductores árabes, quienes introdujeron la teoría musical griega en la Edad Media. Boecio elaboró el tratado de armonía titulado De Constitutione Musica. Este texto tiene una gran trascendencia como fuente de conocimiento de las doctrinas griegas acerca de la armonía y por el influjo de ejercicio sobre el pensamiento medieval. Dividía la música en tres géneros distintos: la música mundana, humana e instrumental. La escritura musical era alfabética en época griega y romana, pero en la Edad Media se abandonó este tipo de notación por otra llamada neumática, que aparece en el siglo IX. Los neumas son unos signos valorados sobre cada sílaba de las palabras que conforma el canto. En el siglo X, otro teórico, Ucbaldo, dio origen a la pauta musical, que hoy en día se emplea con 5 líneas, aunque en aquella época las líneas fueron apareciendo progresivamente. Guido de Arezzo dio valor tanto a las líneas como a los espacios entre ellos con los que se economizaban espacio. En lugar de poner las sílabas del texto en la pauta, puso neumas o signos musicales que los representaban. También dio nombre a cada nota de la escala. Utilizaba el himno de San Juan Bautista y llamó a cada una de las notas con la primera de cada verso. Los teóricos del siglo XIV, Filipe de Vitry, Jacobo de Lieja y Johannes de Muris, perfeccionaron el sistema de escritura, a lo que se llama notación mensural, lo que consiste en la indicación estricta de la duración de las notas según el dibujo de la figura. Este sistema pervive hasta nuestros días con muy escasas modificaciones. Los instrumentos musicales en el mundo medieval, gracias a su representación en las esculturas románicas y góticas y a los códices, en que son destacables las cantijas de Alfonso, se han podido reproducir y actualmente existen fabricantes especializados. Mediante su sonido podemos acercarnos mejor a lo que fue la música popular medieval. Géneros y formas musicales. Música vocal. Al comienzo de esta época la música era monódica y monorrítmica, en la que aparece un texto cantando al unísono y sin acompañamiento instrumental escrito. El uso de múltiples textos y la notación del acompañamiento instrumental se desarrollan al final de la era. Por ejemplo, el organum, pieza musical litúrgica en la que cada nota de un canto era mantenido en valores largos por una voz, mientras que 1, 2 o 3 voces cantaban embellecimientos sobre ella. El conductus es una pieza de carácter semilitúrgico que en un principio se cantaba para acompañar o conducir a un personaje. El motete es una forma polifónica y politextual que comienza siendo litúrgica y luego profana. El motete es de gran importancia porque representa la evolución de la polifonía y de la notación musical. El hoquetus es una forma musical propia del ars nova francés del siglo XIV, en la cual 3 voces realizan un contrapunto sobre una voz grave. El canon está basado en el principio de imitación, consistiendo en una repetición literal de una melodía que se acompaña a sí misma pero se desplaza en el tiempo. El más antiguo de los conocidos es el inglés Summer is Coming.
El madrigal. El madrigal italiano empieza siendo de un tipo de motete en que se concede especial atención a la melodía de la voz superior. Algunos de los instrumentos del medievo son el rabel, el dulcimer, la fidula, arpas, liras, salterios, el monocordio, laudes, guitarras y violas, el organistrum, el flajol, la flauta dulce, el escorno, el olifante, el órgano y la pandereta, etc.